Esta importante cultura se ubica en el extremo sur de Asia, específicamente en la península índica. Posee un clima cálido y una variada vegetación. Posee además un valle fértil gracias a los ríos Indo y Ganges. Estos ríos bajan de la cordillera del Himalaya, pero fue el trabajo comunitario que permitió el desarrollo agrícola construyendo sistemas de regadío, como represas y canales. Se distinguen 4 etapas importantes que explicaremos a continuación. Son los primeros pobladores que se asentaron en este lugar hace 3000 años antes de nuestra era. Desarrollaron agricultura y ganadería, construyeron grandes centros urbanos como Mohenjo-Daro y Harappa, que actualmente se encuentran en Pakistán. Estas ciudades contaban con sistemas de irrigación, tenían grandes almacenes y recintos exclusivos para los sacerdotes, y una planificación urbana extraordinaria. Por ejemplo, las casas hechas de ladrillo contaban con su respectivo baño, que incluía conductos de agua y desagüe. Las puertas de las casas daban a callejuelas laterales, que luego conducían a las principales avenidas para evitar el riesgo de tráfico y accidentes. Hacia el año 1500 antes de nuestra era, los drávidas fueron invadidos por los arios, provenientes del noroeste. Estas tribus conocían el carro de combate y armas de hierro. Con el tiempo formaron una serie de reinos. Los más pequeños estaban gobernados por reyesuelos llamados Rajá, y el gobernante de todo el estado se le denomina Maharaja. Los arios instituyeron las castas, que eran clases sociales cerradas. Cada persona pertenecía a una determinada casta y no se le permitía mezclarse con miembros de castas distintas. Si lo hacían, los hijos de estos eran considerados parias, se les negaba todo derecho y eran repudiados por la sociedad. Los arios conocían la escritura y el idioma que hablaban fue el sánscrito, e instauraron los Vedas, que es un conjunto de poemas de carácter religioso y narraban a través de mitos o leyendas la historia de los arios. Se caracterizó porque en él empezó a organizarse el sistema de castas. Cuando los arios dominaban el valle del Ganges, un grupo de guerreros se separan, quienes poseían enormes y ricas tierras, además de tener muchísimos esclavos. Fue alrededor del año 1200 antes de nuestra era aproximadamente. Con el tiempo lograron conquistar todo un vasto territorio de la India. Ellos eran los brahmanes, que constituyeron una clase dirigente, siendo Brahma el dios más importante. Durante este periodo, la India no había logrado la unidad política. Estaba conformada por diversos reinos. Hacia el siglo VI antes de nuestra era, el reino de Magadha se impone sobre las demás, logrando el control político de la región. La dinastía Shishunaga era la que detentaba el poder en ese reino. Por las contradicciones internas hacen que el régimen brahmánico entre en decadencia. A partir de ahí empieza un movimiento llamado el budismo, alrededor del siglo IV antes de nuestra era, ocasionando una disputa religiosa por el control de los fieles en la India. En el año 328 antes de nuestra era, Alejandro Magno conquistaba el noroeste de la India. Ahí estableció una amistad con Chandragupta Maurya, un caudillo militar que tras la muerte de Alejandro Magno en el 323 antes de nuestra era en Babilonia, aprovechando el caos, tomó el control del reino Magadha en el año 321 antes de nuestra era. Estableció la dinastía Maurya, destronando a la dinastía Nagda, y fue el fundador del primer imperio en la India. El más grande representante de la dinastía Maurya fue Asoka, logrando la máxima extensión territorial. Con el tiempo, esta dinastía entra en decadencia y desaparece, alrededor del año 185 antes de nuestra era. Por ese tiempo, en el siglo II antes de nuestra era, se escribió el Código Manú, libro sagrado donde legitimaba y reglamentaba la esclavitud.
En el año 320 después de nuestra era, se produjo una nueva unificación en la India, con la llegada al poder de la dinastía Gupta. Aquí se instauró un intenso desarrollo cultural y una nueva expansión del budismo. En esta época se ideó el sistema numérico decimal, se redactó el Kama Sutra, el comercio con Europa y otras regiones de Asia se intensificó. El imperio Gupta cae en el año 540 después de nuestra era, por la invasión de una rama de los hunos llamados heftalitas. Con los años posteriores, la India volvió a convertirse en un mosaico de reinos, y no volverán a unificarse hasta la llegada del Islam. Lograron cultivar trigo, cebada y probablemente fueron los primeros en cosechar algodón. También se dedicaban a la crianza de camellos, cabras, búfalos y aves, en especial a la gallina. Con la llegada de los arios se domesticó al caballo. El comercio fue otra actividad que practicaron. Los pobladores de Harappa, por ejemplo, comercializaban con civilizaciones vecinas de la península y con pueblos lejanos cerca del Golfo Pérsico y Mesopotamia. Ante la llegada de los arios, existían comunidades agrícolas y ganaderas sujetas al control de grandes ciudades, autónomas entre sí, y estaban a cargo de reyes y sacerdotes, es decir, eran gobiernos teocráticos. Al establecerse los arios, se organizaron pequeños reinos independientes. Los reyes gobernaban y los brahmanes administraban justicia. Con el tiempo, estos tomarían el control político. Durante el periodo de los imperios, los gobernantes concentraban un poder absoluto y teocrático. Para controlar el territorio, desarrollaron un sistema administrativo dividiéndola en 4 provincias, que estaban a cargo de los gobernadores. Es importante destacar que el control político estuvo mezclado con la religión. Por ejemplo, el rey Asoka, quien al convertirse del hinduismo al budismo, renunció a la política de conquistas, y más bien implantó la no violencia, una de las características de esta religión. La sociedad estaba dividida en 4 castas o varnas. Los brahmanes, formada por los sacerdotes que dirigían el culto, según su doctrina religiosa, provenían de la boca del dios Brahma. Los kshatriyas estaba integrada por la nobleza gobernante y guerrera. Su función era gobernar y defender el territorio. De acuerdo a esta religión, surgieron de los brazos de Brahma. Los vaishyas, compuesta por agricultores, comerciantes, artesanos, entre otros, su origen proviene de los muslos de Brahma. Los sudras, ellos no eran arios, la mayoría desciende de los drávidas, estaban condenados a la esclavitud. Esta casta procedía de los pies de Brahma. El brahmanismo admite la reencarnación, es decir, que el alma de la persona se encarna en otro después de morir. Puede ser humano o animal, según el karma del individuo, dentro de un ciclo interminable de muertes y reencarnaciones. El hinduismo enseña al hombre a ser humilde y no maltratar a ninguna criatura viviente. Por otro lado, justifica las castas. Asimismo, permite la adoración de imágenes e ídolos, prohíbe comer carne y considera a la vaca como animal sagrado. El budismo, fundada por Siddhartha Gautama, se manifiesta en contra de las castas y a favor del amor al prójimo y la igualdad entre hombres. Su doctrina aspiró a que las personas alcancen la felicidad, es decir, a un estado de paz eterna, al cual llamó nirvana. Buda, como así se le llamaba, menciona que para alcanzar la felicidad es preferible deshacerse de todo bien material y a todos los deseos. Destaca la colección de libros llamados Vedas, que contiene himnos rituales, oraciones, mitos y leyendas que nos hablan de los orígenes de los arios. Estos Vedas estaban divididos en Rig Veda, Athar Veda, Sama Veda y Yajur Veda. Otros textos destacados son el Mahabharata y el Ramayana. Conocedores de astronomía sabían que la Tierra era esférica y que gira sobre su propio eje. En cuanto a las matemáticas, establecieron la numeración decimal
y aplicaron el concepto del cero. Un sistema avanzado de filosofía de tendencia materialista fue la de los Vaisheshikas. Señalan que todo lo existente establece en las siguientes categorías: sustancia, calidad y acción, las mismas que poseen existencia real. Las otras categorías de generalidad, particularidad, inherencia e inexistencia son categorías lógicas, producto de la actividad intelectiva. Señala, además, que en la particularidad se refleja la diversidad real de las sustancias. Enuncian los Vaisheshikas la existencia de 9 sustancias: tierra, agua, luz, aire, éter, tiempo, espacio, alma e intelecto.